Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén todos genial y con muchísima energía porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que, la verdad, me ha dejado completamente boquiabierto. Prepárense porque vamos a hablar del mismísimo Can Yaman. Sí, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Y no vengo a contarles nada que ya sepan. Hoy les traigo una bomba, una noticia que si son fans de Can, los va a dejar pegados a la pantalla. El título ya lo adelanta, Can Yaman impactante, casado y otra boda. No te lo vas a creer. Así es, lo han leído bien. Vamos a analizar a fondo todo lo que está pasando en la vida sentimental de este galán. Desde rumores que circulan por las redes hasta posibles confirmaciones y, por supuesto, ese segundo enlace del que tanto se habla. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, si les gusta el contenido que hago y si quieren estar al día de todas las noticias de sus celebridades favoritas, les invito a que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y, sobre todo, déjenme un me gusta si les interesa este chismecito. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, ese nombre que evoca pasión, talento y, admitámoslo, una belleza que roba el aliento. Desde que irrumpió en nuestras vidas con series como Erkencicus, Pájaro Soñador, y Dolunay, Luna Llena, se convirtió en un fenómeno global. Su carisma, su sonrisa y su interpretación de personajes intensos y románticos lo catapultaron a la fama. Pero, como suele ocurrir con las grandes estrellas, su vida personal se convirtió en objeto de escrutinio público. Y aquí es donde empiezan los rumores, las especulaciones y las noticias que nos hacen levantar una ceja. Hace un tiempo Can Yaman mantuvo una relación con la periodista deportiva italiana Diletta Leotta. Fue un romance mediático, lleno de flashes, portadas de revistas y comentarios en redes sociales. Se hablaba de compromiso, de una boda inminente y de un futuro juntos. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la historia terminó de forma abrupta y, según algunas fuentes, no precisamente en los mejores términos. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas han surgido una serie de informaciones que apuntan a que Can Yaman podría estar casado en secreto. Sí, lo han oído bien. Casado. Los rumores comenzaron a circular en foros de fans y redes sociales, alimentados por algunas fotografías y comentarios que a primera vista podrían parecer insignificantes, pero que al analizarlos con lupa, revelan ciertos detalles sospechosos. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, hay varias teorías. La principal se basa en la aparición de Can Yaman con un anillo en su mano izquierda, un anillo que, según algunos expertos en joyería, podría ser un anillo de compromiso o incluso un anillo de matrimonio. Además, algunas fuentes cercanas al actor habrían insinuado que Can estaría saliendo con una persona fuera del mundo del espectáculo, una persona muy discreta que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Por supuesto, hasta el momento, no hay confirmación oficial por parte de Can Yaman ni de su representante. Todos son rumores, especulaciones y teorías que circulan por la red. Pero, como bien sabemos, a veces donde hay humo, hay fuego. Y la verdad es que la cantidad de información que está surgiendo en las últimas semanas es bastante considerable. Ahora bien, vamos a la segunda parte del título, otra boda. Porque sí, además de los rumores sobre un posible matrimonio secreto, también se habla de una segunda boda, una boda que, según algunas fuentes, sería mucho más pública y mediática. ¿Con quién? Aquí es donde las cosas se complican aún más. Algunos apuntan a que esta segunda boda podría ser una especie de puesta en escena, una forma de desviar la atención de ese posible matrimonio secreto y de mantener su imagen pública. Otros, en cambio, sugieren que podría tratarse de un proyecto profesional, una campaña publicitaria o incluso una escena de una nueva serie o película en la que Can Yaman esté trabajando. La verdad es que en este punto, las posibilidades son infinitas. Can Yaman es un actor muy versátil y siempre está dispuesto a asumir nuevos retos. No sería la primera vez que lo vemos participar en proyectos sorprendentes y poco convencionales. Por lo tanto, no podemos descartar ninguna opción. Pero volviendo al tema principal, ¿qué significa todo esto? ¿Está Can Yaman realmente casado en secreto? ¿Es verdad que se está preparando para una segunda boda, ya sea real o ficticia? La respuesta por el momento sigue siendo un misterio.
Tendremos que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en las próximas semanas y meses. Lo que sí es cierto es que Can Yaman es un personaje que genera mucha expectación. Su vida personal siempre está en el punto de mira y cualquier rumor o especulación se convierte rápidamente en noticia. Es el precio de la fama, supongo. Pero al mismo tiempo también es una muestra del interés y el cariño que el público siente por él. Ahora, quiero compartir con ustedes mi opinión personal sobre todo esto. Creo que independientemente de si Can Yaman esté casado o no, lo importante es respetar su privacidad y su decisión de mantener su vida personal alejada de los focos. Es cierto que es una figura pública y que su trabajo lo expone a la atención mediática, pero eso no significa que tenga que compartir todos los detalles de su vida privada con el mundo. Al final del día, Can Yaman es un ser humano como cualquier otro con sus propias emociones, sentimientos y deseos. Tiene derecho a vivir su vida como quiera, sin tener que dar explicaciones a nadie. Y creo que como fans debemos respetar eso. Por supuesto, es natural que nos interese saber qué está pasando en su vida, que queramos conocer detalles sobre sus relaciones y sus proyectos. Pero siempre debemos hacerlo con respeto y consideración, sin invadir su privacidad ni juzgar sus decisiones. En definitiva, la vida sentimental de Can Yaman sigue siendo un enigma. No sabemos si está casado, si se está preparando para una segunda boda o si todo esto es simplemente una cortina de humo. Lo que sí sabemos es que es un actor talentoso, un hombre carismático y una figura pública que genera mucha expectación. Y como fans debemos apoyarlo en su carrera profesional y respetar su privacidad personal. Ahora, para concluir este vídeo, vamos a recapitular brevemente los puntos principales. Hemos hablado de los rumores sobre un posible matrimonio secreto de Can Yaman, alimentados por la aparición de un anillo sospechoso y por comentarios de fuentes cercanas al actor. También hemos analizado la posibilidad de una segunda boda, ya sea real o ficticia, que podría estar relacionada con un proyecto profesional o una estrategia para desviar la atención. Y por último hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de Can Yaman y de no invadir su intimidad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. A mí, la verdad, me ha encantado investigar sobre este tema y compartir mis reflexiones con ustedes. Me parece fascinante cómo la vida de las celebridades puede generar tanta expectación y cómo los rumores y las especulaciones pueden llegar a tomar dimensiones increíbles. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, quiero animarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre todo esto? ¿Creen que Can Yaman está realmente casado en secreto? ¿O piensan que todo es una invención de los medios? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate interesante en la sección de comentarios. Y ahora sí, para finalizar, les pido un último favor. Si les ha gustado este vídeo, déjenme un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. *** profundizando en el misterio, análisis detallado de las pistas y contradicciones ***. Pero esperen que aún hay más tela que cortar. No podemos quedarnos con esta recapitulación superficial. La verdad es que el caso de Can Yaman y sus supuestas bodas es un laberinto de pistas contradictorias, rumores sin confirmar y silencios elocuentes. Así que vamos a sumergirnos aún más profundo en este embrollo. Primero hablemos del famoso anillo. ¿Es realmente un anillo de matrimonio? Algunos joyeros consultados por diferentes medios apuntan a que el diseño es demasiado discreto para ser un anillo de compromiso tradicional. Otros, sin embargo, señalan que la sencillez no está reñida con el valor y que podría ser un anillo de alta calidad, hecho a medida, que refleje el gusto personal de Can Yaman. Aquí ya tenemos la primera contradicción. Además, la posición del anillo en la mano izquierda no es concluyente. En muchas culturas, incluyendo la turca, se usa el anillo de matrimonio en la mano derecha. Sin embargo, Can Yaman ha pasado mucho tiempo en Italia, donde la costumbre es llevarlo en la izquierda. ¿Está Can Yaman adoptando costumbres italianas o simplemente usando un anillo en una mano por pura casualidad? La respuesta sigue siendo esquiva. Ahora, centrémonos en las fuentes cercanas al actor.
¿Quiénes son estas personas que supuestamente han insinuado un romance secreto? La mayoría de las veces estas fuentes permanecen anónimas, lo que dificulta verificar la veracidad de sus declaraciones. Podrían ser amigos íntimos de Can Yaman, miembros de su equipo de trabajo o incluso, inventos de algún periodista con ganas de generar polémica. La falta de transparencia es un factor clave que alimenta la incertidumbre. ¿Y qué hay de la misteriosa mujer que supuestamente ha conquistado el corazón de Can Yaman? Si realmente existe, ¿por qué se mantiene tan alejada de los focos? Algunos sugieren que podría ser una persona con una profesión alejada del mundo del espectáculo, como una abogada, una médica o una empresaria. Esto explicaría su deseo de preservar su privacidad y evitar la atención mediática. Pero, de nuevo, todo son conjeturas. Asterisco asterisco la segunda boda, campaña publicitaria o estrategia de despiste, asterisco asterisco. La hipótesis de la segunda boda es aún más intrigante. La idea de que Can Yaman esté planeando un enlace público y mediático como una forma de desviar la atención de un matrimonio secreto suena a película de espías. Pero, ¿es realmente tan descabellada? En el mundo del espectáculo, las estrategias de marketing y las campañas publicitarias a menudo difuminan la línea entre la realidad y la ficción. No sería la primera vez que una celebridad utiliza un romance falso o una boda ficticia para promocionar un nuevo proyecto, generar interés en su carrera o simplemente mantener su nombre en boca de todos. Can Yaman, como actor y figura pública, es consciente del poder de los medios de comunicación y sabe cómo utilizarlos a su favor. La idea de que esté orquestando una elaborada puesta en escena para proteger su vida privada no es, en absoluto, imposible. Sin embargo, también es importante considerar la posibilidad de que esta segunda boda sea simplemente un rumor infundado, alimentado por la imaginación de los fans y la sed de noticias de los medios de comunicación. En el mundo del espectáculo, las informaciones falsas y los bulos se propagan a la velocidad de la luz, y a menudo es difícil distinguir la verdad de la mentira. Asterisco asterisco Can Yaman, el maestro del misterio y la ambivalencia asterisco asterisco. En definitiva, la vida sentimental de Can Yaman sigue siendo un jeroglífico indescifrable. El actor ha sabido cultivar una imagen de misterio y ambivalencia que alimenta la curiosidad del público y mantiene a los medios de comunicación en vilo. Ya sea que esté realmente casado en secreto, planeando una segunda boda o simplemente disfrutando de su soltería, Can Yaman ha demostrado ser un maestro en el arte de la evasión y la discreción. Su vida personal es un enigma que solo él puede resolver, y quizás nunca sepamos la verdad completa. Pero al final, ¿importa realmente? Como fans, lo que realmente nos importa es su talento, su carisma y su capacidad para hacernos soñar a través de sus interpretaciones. Su vida personal es asunto suyo, y debemos respetar su derecho a la privacidad y a la felicidad. Así que en lugar de obsesionarnos con los rumores y las especulaciones, centrémonos en disfrutar de su trabajo, apoyarlo en sus proyectos y admirar su talento. Y si algún día decide compartir con nosotros algún detalle de su vida personal, lo recibiremos con alegría y respeto. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encantaría saber su opinión sobre este tema. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día increíble. Y recuerden, la verdad está ahí fuera, o quizás no. Cara guiño.